Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches según donde estéis o cuando veáis el vídeo, cuando lo reproduzcáis, en fin, lo que sea. Hello, Nosotros, hello. como veis, estamos de día porque estamos despiertos. Por la noche no podríamos hacerlo. Tampoco es mucho, no tiene mucho que ver, pero bueno. Bueno, en este vídeo os vamos a comentar algo que está apareciendo cada vez más en los medios, sobre todo en los medios internacionales, que es la posibilidad de que se cree un nuevo actor geopolítico no bien definido, que recibe el nombre del sur global. Esto lo habréis oído hablar posiblemente en las noticias. Se ha hablado del sur global en la cumbre del G7 que se ha desarrollado en Hiroshima durante la semana pasada. Se hablará del mismo en el G20 que se desarrolla en Nueva Delhi en septiembre. Y aquí lo que queremos es explicaros un poco qué es esto del sur global y qué parece que pueda generar o que no pueda parecer. El inicio del G7 y del sur global realmente no es como tal el sur global, sino lo que se llaman, y eso os acordaréis perfectamente de hace tiempo, los BRICS. En su momento se distinguía, sobre todo a principios de este siglo y hasta 2005, casi hasta más allá de 2010, entre las economías occidentales más desarrolladas y luego un conjunto de países, BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que los tenéis aquí, que se caracterizaban por ser potencias económicas medias, emergentes, que estaban creciendo bastante, que parecía que tenían bastante potencial de coger a las economías occidentales. Se ha discutido mucho, se sigue discutiendo acerca de si China ya ha alcanzado a Estados Unidos o cosas parecidas. Y eran países con mucho potencial. Y además, una cosa curiosa es que durante la crisis... ¿Qué tiempos aquellos, no, Jorge? ¿Qué tiempos Que aquellos? tenía potencial Rusia, ¿verdad? Sí, Rusia tenía potencial. Ahora hablaremos de eso. Luego hablaremos de eso. En fin, una cosa que sí llamó la atención en su momento, eso fue un hecho, esto era una idea, es que cuando ocurrió la crisis de 2008-2009, la crisis financiera, las economías de estos países apenas se vieron afectadas. Se vieron afectadas muy pocas, Muy ¿no, poco. Ángel? Sí, sí, Y pero muy poco. ¿qué decían los expertos en ese momento de por qué era así? Pues es que de 2009 no me acuerdo muy bien. Pero bueno, lo que decían los expertos es que, lo primero, no estaban tan financiarizadas como las economías occidentales. Por lo tanto, resistieron mucho mejor el impacto de una crisis financiera porque no tenían ese agujero en los balances, porque las entidades financieras no estaban tan afectadas. Y luego, además, estaban en un, como dicen en psicología infantil, en un momento evolutivo muy inicial de crecimiento respecto a las economías más avanzadas, las occidentales, que están ya en un estadio de madurez ya muy avanzado. Y luego, por supuesto, esos BRIC eran unos mercados enormes que, si no eran casi la mitad de la población mundial, Sí. andaban ahí. Sí. Entonces, aparte de eso, la, digamos, novedad de los BRICS es que incluía como economías destacadas a economías del hemisferio sur, sobre todo Brasil, Sudáfrica, la India evidentemente y China no, No. pero ponía de relieve que había una serie de potencias económicas que tenían mucho margen de desarrollo. Entonces, eso es una cuestión que se desarrolla después de la crisis financiera hasta 2012-2013, hasta que los países más ricos se recuperan, vuelven a coger ritmo y marcan las distancias, se mantiene esa idea de que los BRICS podrían sobrepasar a las economías occidentales. Y luego, ¿qué es lo que ha pasado desde entonces hasta ahora? Pues lo que ha pasado es que se ha producido una divergencia entre ellos. China y en menor medida, pero también Brasil, han tenido un crecimiento mucho, no voy a decir explosivo, pero sí bastante más consolidado y alto y sostenido en el tiempo. Rusia pues se iba más a trancas y barrancas, ya incluso antes de la invasión, ahora ya está hecho los zorros la economía rusa. Y Sudáfrica pues ha sido siempre la gran esperanza africana que nunca termina de cuajar. Entonces, digamos que sí, que es un bloque que está ahí, que por lo menos Brasil, lo diré, Brasil y China están reforzando su relación, como ya vimos en un episodio anterior. Rusia está bastante descolocada a pesar de todo, a pesar de lo que se pueda decir de su alianza con China, está muy tocada, y Sudáfrica en realidad es un misterio lo que pasa allí. Por lo tanto,
Los BRIC sí, pero no forman, digamos, o por lo menos no tenemos ya la idea de ellos. No es que no lo formen, porque antes tampoco formaban nada, pero no tenemos la idea de ellos que teníamos en 2005 como un bloque más o menos compacto y que podría tirar de otras partes de la economía mundial. Sí, porque a partir de 2014-2015, cuando las economías occidentales ya se han recuperado, me refiero a Estados Unidos, Canadá, toda Europa Occidental, Japón, Corea del Sur, pasan las siguientes cosas. El mundo se estructura de una forma distinta, pero no por la línea de la aparición de los BRICS. Desde el punto de vista económico es evidente el crecimiento de China, que se pone a la par de Estados Unidos y a la par de la Unión Europea. Con lo cual se consolidan tres bloques económicos, aunque la Unión Europea políticamente no lo es. Unión Europea, Estados Unidos, China. Eso, digamos, separa a China del resto de los BRICS claramente. Desde el punto de vista político, pues hay tres grandes potencias: Estados Unidos, China y Rusia. Ahora hablaremos de lo siguiente. La Unión Europea no es una potencia política. No. Y el resto de los países BRICS tampoco, aunque la India en los últimos meses y años está realizando alianzas con unos y con otros para encontrar una ubicación más cómoda, ¿no? La India se está empezando a mover y además se está empezando a mover bastante, lo que pasa que con autonomía. A la India sí que podemos decir que tiene autonomía estratégica, porque van a lo suyo. Totalmente, lo cual está muy bien, no es una crítica en absoluto, ¿eh? Es una alabanza a la Realpolitik india. Sí, y este proceso se estaba desarrollando, tres grandes potencias políticas, tres grandes potencias económicas, cuando Rusia decide invadir Ucrania. Eso tiene dos efectos fundamentalmente. Uno, el que decía Ángel, la economía rusa se está deteriorando y se irá deteriorando más, pase lo que pase. Pase lo que pase, va a ir a peor, entonces ya económicamente pesa menos. Y políticamente también, porque no tiene más aliado que China, más o menos. Rusia se tiene que alinear con China a todos los niveles y pasa a ser una gran potencia, pero de segundo nivel. Si hace 10 años podríamos hablar de Rusia, China y Estados Unidos, en el orden que queráis, Pero en esos términos, pues ahora hay que hablar de China, Estados Unidos y Rusia. Y ya. ¿no? China, Estados Unidos y ya. Porque Rusia ahora mismo, lo que decía Jorge, con entera independencia de lo que pase finalmente en Ucrania, que estoy viendo últimamente análisis muy divertidos, ya desaparece de la escena internacional y desaparecerá durante bastante tiempo. Por tanto, ¿qué nos encontramos? Que los BRICS como tal, como grupo, como posible polo geopolítico, han desaparecido y en su lugar se plantea la posibilidad de que exista, perdón un momento, voy para atrás, la diapositiva que toca es esta, lo que se llama el sur global, que como veis es pues un mapa muy claro. Tiene usted en el norte global, y ahora matizaremos porque ahí está China, los países más ricos, incluyendo Rusia, y en el sur global los países menos ricos, ya digo, incluyendo China y la India, pero que pueden constituir de una manera más o menos pues un polo. Y ahora lo que se está debatiendo, lo que se está planteando es si el sur global puede ser como tal un polo geopolítico. ¿Qué es lo que parece? Lo primero que tenéis que apreciar, por ejemplo, es que estas divisorias entre norte-sur, el sur global y el norte global, lo primero es que hay que hacer voy a hacer una refutación de la mayor. Vamos a ver. Australia está en el norte y Nueva Zelanda. Sí. Primer fallo geográfico, porque en ya el noreste. el sur global tenía que incluir pero los australianos dicen que no, que quieren estar arriba. El norte global incluye a Rusia. Sí. A ver qué tal. Y luego dicen, bueno, pues tenemos en el sur global una conjunción de países con rentas per cápita relativamente bajas, con índices bajos de desarrollo humano, no sé qué. En fin, Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, la propia China, el ASEAN 5, Brasil, México, incluidos en ese sur global. Con lo cual, en fin, no quiero adelantar acontecimientos, pero esto también puede ser un poquito en los dos bloques, un poquito de Carajal, me da la impresión. Sí, y esto se refleja un poco en que en el G7, que hubo en Hiroshima, sabéis que el primer ministro japonés, Kishida, decidió invitar a una serie de países, invitó a la India y a Brasil, o sea, de los del sur global a los más potentes. En África, ¿a quién invitó? A la Unión Africana. A un representante de la Unión Africana, que era en este caso de las Islas Comoras, pero claro, quería tener a toda África, no a Sudáfrica concretamente. También invitó
al representante de las islas del Pacífico para que estuvieran más o menos todos. Estaba también Vietnam allí. Es decir, el G7 se ha ido abriendo, ha ido incluyendo nuevos miembros y uno de los temas que tenía poco desarrollado el G7 era las relaciones con el sur global a todos los niveles. Podemos ser las relaciones económicas, las relaciones políticas con el sur global. Ya sé, si pones en la diapositiva el otro mapa que nos queda, ya se hizo un intento justo después de la crisis de 2009, se hizo un intento creando el G20. El mapa este es muy divertido, por eso le he dicho a Jorge que lo ponga. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero es que es divertido. Los que tenéis en azul son los del G20, propiamente dicho los del G20. Por cierto, que sepáis los argentinos que estoy muy enfadado con vosotros porque nos echasteis del G20, por eso nosotros aparecemos en morado. Es que no cabían todos. Claro, que no cabían todos. Entonces, los que aparecen en morado son países invitados, con lo cual ya no es el G20, es el G20 plus. Y luego los que aparecen en azul son los que están representados por la Unión Europea, que también somos el perejil de todas las salsas, la Unión Europea, y también tiene que estar en el G20. Y luego, además, esto ya muchos no lo sabréis, pero ya para rizar el rizo tenemos una presencia rotatoria en el Consejo entre España y Holanda. Porque Holanda quería estar, tampoco le dejaron, entonces España quería estar, tampoco le dejaron, y dijeron, bueno, pues hacemos turnos, venga, pues hacemos turnos, cama caliente, ya está, venga, no tiene más. El G20... Fijaros, con el movimiento que hubo con el G7, el G20 se desdibuja un poco. Se desdibuja un poco porque si el G7 se amplía a esos países del sur global... Si los invitan casi siempre... Claro, al G20, ¿por qué ya no quieren el G20? Porque está Rusia y porque está China. Para empezar. Con lo cual, cuidado con los sures y con los nortes globales. Bien, pero dicho esto, que es verdad, hay que tenerlo en cuenta, sí es cierto también que existe una cierta comunidad de intereses o de puntos de vista entre los principales pesos pesados de este sur global, del cual ya tenemos, creo yo, que desgajar completamente a China, BRIC, desde luego a Rusia, que es un país norte. Es que si tiene el límite con el Ártico, pues esto... A ver, Vladimir, sabemos que quieres apuntarte a todo, pero no. No puede ser. A China, porque económica y políticamente ya tiene entidad propia como para ser un polo, lo es a todos los niveles. ¿Puede tener relaciones con Brasil? Sí. ¿Con Sudáfrica? Sí. ¿Con todos estos países? Sí, pero China ya es un polo económico y político. En sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues si vamos otra vez al mapa, este mapa que tenía aquí Ángel, quizá porque tiene más numeritos viejitos, ¿cuáles son los grandes países del sur, fundamentalmente? Por población, por nivel económico, pues y buscando siempre, es curioso esto, se busca siempre que haya por lo menos un país grande en cada continente en el sur. Brasil es el representante obvio de América del Sur, que tiene más de 200 millones de habitantes. Sudáfrica es porque no encuentras otro mejor en toda África, porque Nigeria, aunque es mucho más poblado, su economía no despega. Y luego tienes la India y quizá Indonesia, que tiene 260 millones de habitantes. Entonces, lo que conviene analizar más bien la relación o los puntos de contacto entre estos países y hasta qué punto eso puede generar un núcleo geopolítico que podamos llamar sur global, con todos los matices que Ángel ha explicado. Cosas que tienen en común, por ejemplo, que en realidad están siendo neutrales en la invasión rusa de Ucrania, ¿no? Por ejemplo, cuando no teniendo opiniones independientes. Vamos a decirlo así. Las dos cosas. O sea, que no tienen, algunos sí que han apoyado las sanciones, han votado la resolución en contra de la resolución de la ONU, pero luego ya vimos el otro día en Geopolinómicos que están haciendo comercio de petróleo con todos como si aquí no estuviera pasando nada. O sea que digamos que empiezan a tener una vida independiente, lo cual está bien. Sí. Lo cual está bien, porque todos estos países del sur global en realidad tiene un poquito de historia el nombre. Se ha acuñado el sur global, digamos, para sustituir a lo mejor los más jóvenes ya no conocéis este término, lo que se llamaba el tercer mundo. Sí, el tercer mundo. Es un término, digamos, más de Guerra Fría, pero también es más amable, porque como tercer mundo era como ponerle en el ranking de están los primeros, que somos los guay, los de la OTAN, los segundos que eran los del Pacto de Varsovia, que eran los malos, y estos que sois unos parias y ya os apañáis ahí y tal. Entonces lo de sur global queda como un poquito más elegante, ¿no? Pero dicho eso, vamos, si veis el mapa, hay una cantidad de potencias emergentes que hemos hablado muchísimas veces en Geopolinómicos que tienen sus dinámicas propias ahora mismo, dejando de lado China y la India, ¿eh? Estamos hablando de otras... Sí.
Estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Egipto, por ejemplo, que es otra de las grandes, con todos sus problemas, que tiene muchísimos problemas. O Indonesia, que son países con entidad propia y que tienen capacidad para marcar su propia política exterior. Así que digamos que no necesitan etiquetas ni englobarse en foros de este tipo para promocionarse. Otra cosa es que lo hagan. Eso es. Porque quieren hacerlo. Eso es. Sí, sí. Sí, da la sensación de que quieren presentarse como un frente global. Eso siempre tiene ventajas en los grandes foros internacionales. De hecho, pues Modi concretamente está viajando continuamente por todas partes. Sí, mira que no le gustaba viajar, pero ahora lo dejo el gustillo. Está entrando en contacto con todo el mundo, absolutamente con todo el mundo. Como sabéis, Lula estuvo en Pekín y luego se vino a Bruselas para decir, bueno, yo puedo estar en medio de estos dos. Yo tengo un cierto tamaño. Bueno, lo veas como lo veas. Ya le dijimos que no, que se estuviera quietecito, pero bueno, no hace caso. Su planteamiento es ese, ¿no? Es un planteamiento, no, yo no estoy ni con unos ni con otros. Sudáfrica hace maniobras militares con Rusia y China de forma habitual. He dicho que, bueno, que eso es lo que iban haciendo 20 años, no van a cambiar ahora. Indonesia está entre un sitio y otro. Es decir, están y tienen bastantes relaciones entre ellos a todos los niveles. Cada vez más. Y es lógico que las tengan. Me parece que el otro día Lula da Silva estaba con Modi. Que, bueno, o Modi está últimamente en todas partes. Con esto de que va a ser el anfitrión del G20 en septiembre, está organizando todo tipo de reuniones que algunas le salen bien y otras no le salen tan bien. Sí, porque la de Cachemira le ha salido... Sí. Cuéntala tú, Jorge, que está muy divertida. La reunión del G20 es en Nueva Delhi en septiembre, pero antes la India, cosa que también hacen otros países, ha decidido organizar reuniones sectoriales, que si asuntos exteriores, que si defensa, etcétera, etcétera, en distintas zonas de la India. Y decidió organizar, se ha hecho ya, una reunión sobre asuntos de turismo y no se le ocurrió mejor cosa que ubicarla en Cachemira. Entonces... Y se ha liado. Los chinos han dicho, no vamos. Claro, los pakistaníes tampoco. Los pakistaníes han enfadado y ya veremos si esto no tiene consecuencias para la reunión final de Nueva Delhi. Ya hay que decirle a Modi que es poco friendly hacer estas cosas, pero es que está en un plan, está killer, ¿eh? Es que si es un moderador, es el que organiza la reunión del G20, tiene que tener buenas relaciones con todos los miembros. Un poquito de tacto. Si no, te los llevas a Maldivas, que está allá al lado, te los llevas a Sri Lanka, que también son destinos turísticos, pero meterles ahí en Cachemira, pues en fin, un poquito... Todo lleno de policía y ejército para que la seguridad no se vea comprometida. Bueno, complicado. Pero claro, esto está dentro de una... En el fondo sí que hay un sur global en dos sentidos. Primero, la diferencia entre el nivel y el peso de las economías de esos países y la de los europeos se ha reducido. No es que sean iguales, pero se han reducido las diferencias y eso tiene significación. Y por otro lado, tienen su propia política exterior que pueden hasta cierto punto coordinarla en asuntos como estos. ¿Que eso llegue a crear un foro general que pueda funcionar? No lo sabemos, porque como decía Ángel, en el G20 pues hay todo tipo de países. Y que ellos sean capaces de generar una estructura en la que se relacionen entre ellos comercialmente tiene ciertas dificultades, por ahora. Por ahora me parece que tiene bastantes dificultades. Pero la propuesta es interesante. De hecho, si los países o unos cuantos países, los más grandes, los económicamente más poderosos, son capaces de coordinarse entre sí, pues eso supone un avance significativo, muy significativo en el proceso de la historia. Yo lo que pasa es que aquí tengo que hacer una propuesta, además bastante seria, que defenderé en los foros internacionales a los que vaya, que es echar del norte global a Australia y Nueva Zelanda. Es que estéticamente es que no queda bien, no queda bien. Les metemos en el sur y hay que se apañen con los chinos. Es que de verdad, es que no sé, están las antípodas Nueva Zelanda de España. Yo creo que al final tendrán que hacer un global, con Japón, Corea del Sur. Por ejemplo, una cosa así. Y hacemos varios cuadrantes, hacemos varias cuadrantes. Que según desde donde lo mires ya no es ni ni nada. Ni nada, o si lo miramos, damos la vuelta al globo, pues ya la cosa se complica, pero bueno. Bueno, pues esto es lo que queríamos transmitiros a vosotros, compartir con vosotros las posibilidades que tienen los países más importantes, repito, no todos, del hemisferio sur, incluyendo la India, que no está en el hemisferio sur, para compartir cosas, ¿no? Sí,
Y este es el comentario. Lo que sí que quería, le estaba haciendo una señal a Jorge porque quería introducir una pequeña cuña publicitaria del evento que vamos a tener en Bruselas dentro de 15 días, no, 14 días, el 8 de junio, que estáis invitados, lógicamente, a seguirlo por Teams, pero para ello os tenéis que inscribir en el link que os voy a poner en los comentarios. Eso sí, por favor, solo vamos a admitir a gente con correos de instituciones, de universidades, de empresas, por supuesto, de administraciones públicas, pero solo admitiremos correos institucionales porque viene gente de muy alto nivel, tanto de España como de la Comisión Europea, y nos han pedido que hagamos ese filtro. Entonces, por favor, inscribiros, pero inscribiros con vuestros correos institucionales, no os escribáis con los correos privados. Pues bien, muchas gracias a todos y buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea. Bye, que bye. lo paséis bien y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Ahora finalizamos.